Yo lo leo desde aquí. Todos lo tienen, Romanos 3. Amén. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema gracia, lo que necesita pero no merece. Repítalo conmigo: gracia, lo que necesito pero no merezco. La mayoría de las religiones hoy en día tienen un conjunto de reglas para acceder a la salvación. Y lo difícil de todo esto es que es difícil comprender que la salvación viene por la fe, no es por las obras. Tú recibes la salvación solamente porque creíste en nuestro Señor Jesucristo, no por las obras que tú puedas hacer. Y usted podrá enumerar conmigo en esta mañana quizás la serie de requisitos que hoy en día se piden. Por ejemplo, algunos dicen en algunas religiones o creencias que no puedes tomar tinto, porque si no tomas tinto entonces estás infringiendo las leyes de Dios. O otras dicen, bueno, ayúdenme, no sé qué otras usted conoce, no trabajar un sábado. Ok, esa, que no puedes donar sangre, o sea, son requisitos. No que la Biblia lo diga, no que Dios lo haya establecido de esa manera, sino que son creencias, son dogmas, mandamientos de hombres, los cuales Dios no ha establecido en su palabra. Por ejemplo, otras dicen que no puedes comer cerdo, tan rico que es. Gracias a Dios nosotros no somos de allí. Imagínese usted tan delicioso que es el camarón y nutritivo. Como por ejemplo otras, como pagar mandas. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña, de unos 7 años, mi mamá empezó con su enfermedad y ella es de Magangué, Bolívar. No sé cuántos son aquí de Magangué, Bolívar. Son bastante idólatras. Mi familia por parte de mamá en su mayoría son de allí. Incluso mi bisabuela, que tuvo 12 hijos, dice que ella llevaba a sus hijos uno a uno a presentárselos a la Virgen de la Candelaria, porque ella decía que en ciertos años el pueblo se iba a inundar y ellos le pidieron a la Virgen, bueno, en fin. Entonces son una serie de requisitos que tenía que cumplir la persona como para recibir un favor de Dios. Entonces yo veía que mi mamá se quitaba los pies, se quitaba las sandalias y caminaba con una vela que le tenía que quemar todas las manos. En ese momento pues uno no entiende por qué. Yo decía a mi mamá, ¿por qué hará eso? Pero ella creía que haciendo eso ella podía recibir un favor de Dios. Pero en realidad la palabra del Señor, donde acabamos de leer, nos damos cuenta de que la salvación es el resultado de la gracia de Dios. Tú recibes la salvación por pura gracia. Es un perdón inmerecido. El arrepentimiento y el llamado es un don. No se gana por lo que tú hagas. No se gana por las obras que tú puedas hacer, sino por la gracia de Dios. Todo lo que los seres humanos merecemos hoy en día es la muerte. La palabra del Señor lo declara expresamente y dice que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de las riquezas, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero su gracia divina apareció y nos salvó. No merecíamos nada. Quizás estábamos
perdidos, porque era que lo estábamos. No éramos hijos, pero el Señor nos llamó, el Señor nos rescató y el Señor nos sacó de ese lobo cenagoso y nos puso en deleites, nos puso en lugares celestiales con Él. Amén. Merecíamos era el castigo eterno, la perdición. Eso era lo que merecíamos. Pero el estar bajo la gracia no significa, y es bueno que lo sepas en esta mañana, sobre todo los que nos visitan por primera vez, que ya hayas alcanzado la salvación. Solo significa que tú has recibido ese perdón inmerecido y que debes seguir creyendo y que debes seguir venciendo y debes seguir perseverando. Amén. Porque el evangelio no es de los que empiezan, el evangelio es de los que siguen caminando y perseveran. La palabra del Señor lo dice en Mateo capítulo 24 versículo 13, que solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Porque quizás hemos escuchado de muchas personas que dicen: sí, cuando yo era niño, mi abuela me llevaba a la iglesia. Sí, yo escuchaba cuando tenía 15 años. Quizás hemos escuchado, amén, todas estas, de pronto veces que las personas dicen que han escuchado la palabra de Dios. Pero el solo escuchar no te hace salvo, ni el solo pensar que vivimos bajo los tiempos de la gracia, que estoy en el tiempo de la gracia. No, tienes que caminar y tienes que seguir perseverando. La falsa idea que hoy la gente se ha inventado es que una vez bajo la gracia ya estamos salvos. Y esto es algo errado, porque las escrituras lo expresan y lo dicen en Efesios capítulo 1 versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, la voluntad de Dios es perdonar los pecados, sí, esa es la voluntad de Dios. Y al nosotros acceder a esa gracia, nos hacemos copartícipes de Él. Es decir, Cristo nos dio redención. Esta palabra redención significa nos liberó del pecado. O sea, Cristo pagó ese rescate por nosotros y nos justificó de la ley del pecado. Porque cuando el hombre que estaba bajo la ley cometía pecado, automáticamente la muerte lo reclamaba. Y eso lo habla en Romanos. Dice que la persona que cometía pecado merecía era la muerte. Esa era la paga del pecado. Esa era la regla. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios, ya en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los Gálatas: oiga, ¿ustedes qué les pasó? Ustedes empezaron bien, estaban caminando bien, pero ¿qué pasó? Habían caído de la gracia del Señor. Y Pablo los tiene que exhortar y los tiene que levantar, como que despiértate. ¿Qué pasa? Has caído de la gracia del Señor. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Que ellos querían imponer un requisito para acceder a la gracia divina de Dios. Y era de que todas las personas que no fueran judías, sino gentiles, tenían que circuncidarse. La circuncisión era la marca en el cuerpo de los hombres, que consistía en extirpar el prepucio de la piel que cubría su miembro, porque era allí donde se concentraban todas las impurezas. Ese era el sello de la señal que Dios puso, la circuncisión. Vamos a leer en Gálatas, busque allí. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Amén. Qué bueno interpretar la Biblia por sí misma. Qué bueno que usted lea y ella es fácil de entender. Y aquí nos dice de que la circuncisión no vale nada. Eso era lo que Pablo les quería decir a los Gálatas. Pero ¿qué pasa? Déjalos. Si se quieren circuncidar, que lo hagan. Si no, no pasa nada. Entonces, ellos no querían entender que la salvación es por la gracia. Y es que en realidad la ley dada por Moisés era extensa. Y bueno, eran 10 mandamientos en sí. Pero los judíos la habían hecho muy extensa en 613 mandamientos. Y esto dice la palabra del Señor que los encerraban bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque la palabra nos dice que aquel que infringía siquiera uno se hacía infractor de todos. O sea, era algo tan extenso, tan difícil, que ningún hombre podía hacerlo. Ningún hombre podía llegar a cumplir la ley a exactitud, porque es que tenían que hacerlo exactamente como decía. Para hacer algo más explícito, les pongo un ejemplo. Aquel judío que sabía que no podía comerse un pedacito de jamón y se lo comía, entonces ya era pecador de todos los mandamientos y merecía la muerte. Esto se debe a que la ley era una sola unidad. Entonces romper uno solo te hacía quebrantar toda la ley. Vamos a leer también para que lo entiendas un poco más en Gálatas capítulo 3 versículo 10. Vamos a leer Gálatas 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire que lo dice. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, estar bajo la ley era un yugo, era algo muy pesado, era algo muy difícil de cumplir. Entonces estaban encerrados bajo esa maldición, bajo ese pecado. Cada persona tenía que vivir perfectamente la ley, obedecerla a total cabalidad, sin pasar ni un punto. Pero entonces Cristo vino a comprobar que nadie puede dar la talla. Cristo vino a comprobar que nadie puede llegar a esos niveles de santidad, los cuales pedía la ley. Y lo vemos en Mateo capítulo 23. Acuérdese de esta hermosa historia de la mujer adúltera. Cuando yo leo y recuerdo a esta mujer, nos podemos ver nosotros allí. La ley decía que debía ser apedrada. Esta mujer la habían cogido en el mismo acto de adulterio y la trajeron a los pies del Señor y le preguntaron: maestro, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Y la respuesta del Señor, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál fue? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ya cada uno, la Biblia dice que desde el más joven hasta el más viejo ya tenían en la mano la piedra para darle, como si se creyeran los más santos, los más justos, los más honestos. Y el Señor tuvo que confrontarlos en ese momento, mientras esa mujer allí tirada en el piso, llorando, esperando su muerte. Y el Señor lo que le dijo: ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenaban? Porque uno a uno empezó a dejar la piedra, porque estaban reconociendo su pecado, estaban reconociendo que estaban llenos de iniquidad. Y el Señor en ese mismo instante le dijo: mujer, ni yo te condeno. Y era el Señor, el Rey de Reyes, es Dios justo, pero su gracia pudo más sobre la vida de esta mujer, y su amor la arropó, y su amor la perdonó. Como nosotros hemos recibido ese amor,
Acuérdese, cuando usted antes de conocer al Señor, como dice el profeta Isaías, acuérdate del hueco de la cantera donde yo te arranqué. Porque cuando nosotros estamos en esos momentos de dificultad, en que no queremos seguir, en que creemos que el evangelio no es para nosotros, entonces el Señor te recuerda hoy, mira el hueco. Lo dice en Isaías, allí donde yo te arranqué. Porque es que el sacrificio del Señor no fue en vano. Y nosotros tenemos que hacer valer esa sangre. Nosotros no podemos pisotear la sangre del Señor. Nosotros no podemos retroceder. Y estaba allí esa mujer. Y Jesús miró a los escribas y a los fariseos. Y les dijo, antes de enfrentárseles a ellos, les decía a la gente y les enseñaba, diciéndole, cuando ustedes vayan a las sinagogas y escuchen las enseñanzas, guarden todo lo que les digan. Porque es que Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplir la ley, a ponerle un punto final a la ley, a ese yugo de esclavitud el cual tenía el hombre. Entonces Jesús les decía, sí, guarden, ustedes tienen que guardarlo todo lo que ellos le digan, pero no imiten sus obras, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos predicaban pero no aplicaban, porque dice la palabra del Señor de que ellos eran buenos para ponerse allí a leer los rollos de la ley, los sacerdotes y los escribas, como se creían como muy santos. Pero Jesús tuvo que decirles a las personas y a sus discípulos, sí, todo lo que ellos lean ahí, guárdenlo, pero sus obras y sus ejemplos no los sigan, porque es que a veces no tenemos esa congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Y el Señor nos dice en esta mañana que nosotros tenemos que ser congruentes, amén. Y el Señor tiene que confrontar a los escribas y tiene que decirles, hipócritas. El Señor les hablaba porque es que ellos conocían la ley y ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Y yo me imagino esa escena, el Señor Jesús hablándoles firmemente, amén, sin necesidad de ofender ni nada, sino hablando siempre la verdad, amén, diciéndoles, es que ustedes son buenos para imponerles las cargas pesadas a los hombres y ponérselos en los hombros, pero ni ustedes mismos con un dedo lo pueden mover, porque ustedes cogen, dice el versículo así literal, quieren colar el mosquito y hagan el camello. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas mínimas, las cosas pequeñitas, ellos las hacían ver y las hacían cumplir, pero las cosas que realmente eran importantes para la ley, como la misericordia, como la justicia, como la fe, ellos se la pasaban por alto. Entonces el Señor tenía que confrontarlos y les dijo la verdad. Ah, sí, ustedes diezman de la menta, diezman del comino, pero entonces lo más importante, lo olvidan. Porque ustedes se ven muy bonitos vestidos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, están llenos de inmundicia, están llenos de iniquidad. Entonces el Señor les dice, limpia primero lo de adentro, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Y eso es lo que el Señor nos dice, que no quiere una iglesia manchada. El Señor no viene por una iglesia contaminada. Amén. El Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Y esa es la bendita gracia al cual nosotros queremos acceder. La Biblia es clara. Romanos 3:23. Todos han pecado. Todos estamos bajo condenación. Cuando no se cumple un mandamiento, la ley reclama la muerte. Somos condenados, entonces somos pecadores. La ley no santificaba. Ese era el detalle. La ley no santificaba al hombre. Solamente tenía que hacer, cada vez que pecaba tenía que hacer
un sacrificio y volvía y pecaba y volvía a hacer. O sea, no los hacía aptos, no los hacía aceptos delante del Señor. Por eso vamos a mirar un primer punto en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, la gracia del Señor transforma vidas. Vamos a leer ahí en Efesios 2, 8. Amén, aquí está. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este primer punto le he llamado la gracia del Señor que transforma vidas. Porque si decimos que nosotros somos salvos por la gracia, tenemos que entender, amén, y definir qué es gracia. En el diccionario lo define como la manifestación de un favor comparable a la misericordia. Es un favor inmerecido, es algo que tú recibes gratuitamente. Acuérdese cómo es el tema inicial. Gracia, lo que necesitas, pero que no merecemos. La gracia es lo que nosotros no merecemos. Nunca se le olvide esto. Usted puede vivir 10,000 años de su vida. Y de los 10,000 años, todos los días de su vida, usted puede hacer obras buenas. Pero en ninguno te hace merecedor de la salvación. En ninguno. Solamente si tú confías en Jesús y te sometes a la voluntad de Él, es que eso significa, así de esa manera, significa estar bajo la gracia. Que ese arrepentimiento nosotros podamos reflejarlo, porque es un don de Dios. El hecho de que tú te puedas arrepentir de corazón de tus pecados, que tú digas, Señor, es que soy un pecador, Señor, es que no merezco, porque es que estar allí sentado nosotros no lo merecíamos. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos? Y el Señor te ha escogido a ti y por eso estás en este lugar, por eso estás allí sentado. Amén. Gracias a esa misericordia y esa gracia divina. Romanos, vamos a leer lo que dice Romanos 6, versículo 1. Le repito la cita, Romanos 6. Aquí está. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el Señor nos está diciendo que a través de esa gracia divina, tu vida fue transformada. Desde ese mismo instante en el que el Señor derramó su sangre, amén, Él pagó por ti y pagó por mí. O sea, no quiere decir que el Señor pasó por alto. Ay, es que el Señor pasó por alto mi pecado. El Señor lo pagó. No sé si aquí en medio de nosotros hay un abogado o estudiante de derecho. Tampoco. Bueno, lo habrá próximamente. Dios levantará, amén. ¿Cuántos lo creen? De nuestros hijos, abogados. De nuestros sobrinos, abogados, amén. Personas de bien, no cualquier abogado, sino abogados ungidos, amén, por la gracia del Señor. ¿Por qué pregunto acerca de que si hay un abogado? Lo que pasa es que los abogados usan una frase, se usa una frase y es muy común en ellos. Dice que se imputa, dice tu delito fue imputado. Entonces, leyendo acerca de esto me encontré con esta palabra, y es que sabes de que tu pecado fue imputado en la cruz del Calvario. Tú sabías que tu pecado, que tus transgresiones fueron imputadas por la sangre del Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la responsabilidad tuya la asumió nuestro Señor Jesucristo. Que la responsabilidad, lo que tú tenías que pagar, lo que tú tenías que padecer, ya el Señor lo padeció. Lo que tú tenías que sufrir, ya el Señor lo padeció, ya el Señor lo pagó.
tu pecado fue imputado en la cruz del Calvario. Y qué bueno que nosotros podemos decir esta mañana que esa gracia es la que nos sostiene. Porque cuando yo leía esto, yo decía, Señor, tan grande es saber lo que tú hiciste en la cruz. Tan grande es saber de que eso es lo que nos sostiene, porque eso es lo que nos enseña a vivir una vida para Dios. Eso es lo que dice este versículo que acabamos de leer. No prestes tu cuerpo para el pecado, porque así, aquí en la iglesia no queremos levantar la voz, aquí en la iglesia no queremos levantar las manos, pero ¿cómo lo hacíamos antes? Porque antes en el pecado no nos daba pena. ¿Sí ve cómo están callados? Si tú has entendido, amén, que la gracia del Señor es tan grande y es tan abundante, no te quedes callado, dale una alabanza al Señor, porque es que el Señor, aleluya, déselo fuerte. Es verdad, ya no estamos bajo la ley, eso es cierto, estamos bajo la gracia divina. Ya no nos rige la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley del Evangelio. Por eso no prestes tu cuerpo al ocio. Cuando tú no tengas nada que hacer, no prestes tu cuerpo a cosas malas. Si tú estás en tu celular, no estés chateando con el que no debes. Si tú tienes tu computador, tu tablet, no veas videos indebidos. Eso es prestar tu cuerpo al pecado. Ya tú eres libre del pecado. Ya el Señor te hizo libre. Porque vuelves nuevamente al pecado. Como le dijo Dios cuando Caín mató a Abel. El pecado está a la puerta. Tú verás. Si tú te vas a enseñorear del pecado, el Señor te dice en esta mañana, si tú tienes que dejar esas amistades en WhatsApp, déjalas. Si tienes que borrar tu chat y no volverles a escribir, hazlo. Toma la decisión hoy. Si tienes que coger ese chip y romperlo, hazlo. Si es algo que te está alejando de la comunión con Dios, si es algo indebido, tienes que tomar decisiones. Porque es que para el pecado, antes, nosotros sí prestábamos nuestro cuerpo, nuestra vida, entregamos y nos rendíamos. ¿Y por qué para el Señor no lo hacemos? ¿Por qué para el Señor hay pretextos? ¿Por qué para el Señor a veces hay muchas excusas? Mire, yo me he dispuesto a algo. A veces llego muy cansada de mi trabajo porque es de pie. Trabajo como mucha, por decirlo así, con mucha presión, porque tengo que contestar varios teléfonos, coger los domicilios, atender a la gente que llegó un pedido. O sea, yo estoy todo el día así. Es más, siempre que salgo de la casa, llego tarde al trabajo porque los niños, porque el colegio, que el uniforme, que siempre ando así como corriendo de un lado para otro. Y todo lo hago así corriendo. Pero entonces yo dije, bueno, llegó un momento en mi vida en que yo dije, bueno, pero, o sea, yo me estoy matando en el trabajo. Estoy dándola toda. ¿Por qué para Dios no lo hago? ¿Por qué para Dios, ay, es que no voy? Es que estoy cansada. Es que los niños tienen mucha tarea. O sea, siempre tú vas a encontrar una excusa, y es que, o sea, van a haber muchas razones por las cuales tú digas no voy. O decir estoy cansado, hoy no oro, mañana sí. Hoy no leo la Biblia, después sí lo hago. O sea, ¿por qué para otras cosas sí nos esforzamos y por qué para el Señor a veces no lo hacemos? El punto número 2. La gracia produce acceso divino. Lucas, vamos a leer ese versículo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Aquí está, bueno. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este pasaje, si usted lo sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que aquí nos habla de una mujer llamada María de Betania. La palabra dice que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo. Y cuando esta mujer oyó que Jesús estaba allí, la Biblia dice que tenía una fama de pecadora. Así lo dice el versículo. Qué tremenda fama tenía esta mujer de pecadora. Pero dice la palabra de que ella entró llorando, se echó a los pies del maestro. Llevaba un perfume muy costoso en su mano. Empezó a llorar y dice la palabra que con sus lágrimas enjugaba y lavaba los pies del Señor. Con su cabellera larga, ella empezó a secar los pies del Señor y lo ungía con ese perfume. Cuando los fariseos vieron esa escena, dijeron: si este hombre fuera realmente profeta de Dios, sabría qué clase de mujer es esa. Es una mujer pecadora. Me imagino los fariseos murmurando porque eran cobardes, para decir la verdad. Pero el Señor sabía, porque es que al Señor nada se le esconde. Él sabe todo, aún lo que tú no has expresado con tus labios. Y el Señor sabía lo que estaban murmurando, lo que estaban diciendo de esta mujer y de Jesús. Y la respuesta de Jesús a los fariseos fue esta: dos hombres debían a un prestamista. Uno debía 50 y el otro debía 500. Pero este hombre sabía que ellos no podían pagarle la deuda. Entonces les perdonó la deuda. Y le pregunta el Señor a este fariseo: ¿cuál de los dos crees que le va a amar más? Pues él preguntó: ay, Señor, fácil. Pues le va a amar más a aquel que le prestó los 500. Y el Señor tuvo que decirle y darle esta lección. Y le dijo: claro, porque es que el que poco se le perdona, poco va a amar. Pero esta mujer, como tú la llames, pecadora y llena de muchos pecados, ella desde que entró, ella no ha parado de besarme. Y yo entré a tu casa y tú no me diste ni un beso. Y esta mujer lavó mis pies con sus lágrimas. Tú, cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste agua para que yo me lavara. No me diste una toalla para que yo me secara. Y esta mujer con sus cabellos lo ha hecho. ¿Cómo no podría yo amar a esta mujer por muchos pecados que tenga? Porque es que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y qué bueno que usted pueda entender esto, que el Señor te ama por tus muchos pecados, porque a veces el enemigo nos señala con el dedo acusador: mira que hiciste eso. Ahora el Señor no te ama, porque es que a veces no tenemos como esa dignidad de presentarnos ante Dios por lo que hemos hecho, por lo que hemos cometido. Pero el Señor en esta mañana te recuerda y te dice que Él te ama. Él te abre los brazos de amor, los brazos de misericordia, porque su favor ha sido derramado sobre nosotros. Aleluya. La gracia produce eso. La gracia produce un acceso divino. Somos justificados, somos perdonados. Es una dádiva. Imagínense qué regalo tan hermoso. Hemos sido declarados justos por el Señor. ¿Se acuerda que al inicio les decía que la circuncisión era la señal en la ley? Bueno, ahora en la gracia nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque es que a veces creemos que no podemos decirle no al pecado. A veces nos cuesta, porque es que eso es atractivo. Hacer lo malo siempre va a ser atractivo a nuestros ojos, de la edad que sea. Desde un niño, cuando tú le dices a tu niño pequeño:
mira, yo le digo a Hansel, mi hijo tiene 4 años, Hansel, no puedes coger lo que está en la nevera. Y lo primero que hace es eso. Porque es que es así, es nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que siempre nos va a resultar atractivo, el pecado, la tentación. Pero qué bueno es que tú en esta mañana te llenes de la unción del Espíritu Santo para decirle no al pecado, para que tú puedas pararte firme y decir no lo hago, no voy para allá, porque a Dios no le agrada. Amén. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que nos da la fuerza. El Espíritu Santo es lo que nos da la voluntad para nosotros seguir adelante. Y eso espera Dios de nosotros, ¿sabes? Eso es lo que espera Dios. Que si su gracia fue derramada y nosotros hemos accedido a esa gracia divina, que nosotros hagamos honor a eso. Que nosotros podamos dejar que el Señor trate nuestro carácter y poder nosotros pararnos frente y recibir esa santificación del Señor. Hacer estas cosas muestra que la gracia de Dios no se ha extendido en vano. Cuando tú haces, tú honras a Dios. Cuando tú tratas, porque es que usted me dirá, ay hermana, es fácil decirlo. Yo sé, yo también he pasado por muchas de esas situaciones. Pero recibiendo siempre la gracia del Señor. Y qué bueno saber que es una gracia tan sublime. O sea, es una gracia tan grande, tan majestuosa que uno no puede expresarlo. Tú empiezas a pensar en nuestra mente, empezamos a tratar de saber la magnitud. Es tan grande saber esto. Y saber y dejar, amén, que el Señor se mueva en nosotros. Porque es que así como Cristo fue crucificado, nosotros también en nuestro viejo hombre tenemos que ser crucificados. Así como Cristo crucificó su cuerpo, nosotros también tenemos que crucificar nuestros cuerpos para el pecado. Amén. Hemos sido declarados inocentes. Tú tenías una sentencia. Allí estaba la sentencia. Irina Pavón sentenciada. Estaba el nombre de cada uno de nosotros. Habíamos cometido pecado, sí, delito. Pero el Señor nos ha declarado inocentes. Eres inocente. El Señor pagó tu deuda. ¿No celebra eso? El Señor la pagó, iglesia. Para el tercer punto, vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 16. Gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 16. Aquí lo tenemos en pantalla. Porque este versículo merece que lo leamos todos unidos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Repítalo conmigo, gracia sobre gracia. Esto nos habla de aquellos que ya tienen un nivel de gracia. De pronto tú dices, yo tengo la gracia del Señor. Porque si tú tienes un negocio, un emprendimiento y llegan tus clientes, esa es la gracia del Señor sobre tu vida. Porque si en tu trabajo votaron a 20, a ti no te votaron. Eso es gracia sobre gracia. Porque si tú vas a presentar tu hoja de vida y hay 5, como me pasó a mí en una ocasión, yo ni me lo podía creer. Porque yo estudié fue en el System Center, cuando eso se llamaba así.
Y conmigo se presentaron una chica del Inca, cuando eso el Inca era lo mejor, una del Sena, o sea, yo cuando yo vi esas hojas de vida, yo dije, yo no voy a quedar. Oh, sorpresa, que de 5 quedé yo. Eso es la gracia del Señor. Y así que prepárate, iglesia, para caminar bajo esa gracia, porque es que esta gracia que nos habla aquí, Pablo, es una gracia del segundo nivel. Así que tú tienes muchos sueños, tienes muchas metas, pero le estás pidiendo al Señor algo. Bueno, prepárate, porque vas a seguir y vas a caminar al siguiente nivel. Esa gracia sobre gracia nos habla de ese segundo piso. Amén. De llegar a esa plenitud. ¿Y sabes qué significa plenitud? Que este significado me impresionaba. Significa totalidad de riquezas. Algo que está completo. Imagínense, algo que está íntegro. Algo que no le hace falta nada. Así que tú debes creer en esta mañana, abrazar esta palabra y creerla. Porque cuando tú recibas una palabra, tú tienes que cogerla así, cogerla. Gracia sobre gracia, Señor. Este fin de año, yo voy a caminar bajo mis promesas. Voy a caminar bajo mi cumplimiento, porque tú has recibido muchas palabras de Dios. Hemos recibido y queremos llegar a esa totalidad de riquezas, de cumplimiento, de esa abundancia perfecta, porque vas a tener y te va a sobrar, porque vas a tener y vas a compartir, porque vas a tener y vas a ayudar a tu hermano. Aleluya. Porque hay muchos que necesitan esos recursos económicos, hay muchos que necesitan financiar sus carreras universitarias. Bueno, prepárate, joven, para eso. Prepárate, porque el Señor puede hacerlo. El Señor puede pagar esas carreras universitarias. Y eso es caminar sobre la gracia de Dios. Prepárate para adquirir esos terrenos. Mira, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso. ¿Por qué no alguien llegar y decirte, ¿cuánto tienes para la casa? Como en mi caso no tengo nada. Bueno, cógela, después me la vas pagando. Eso es gracia sobre gracia. Y si tú lo crees, mi hermano, en esta noche, recibe esa palabra, que el Señor lo puede hacer. Mire cuántas personas, yo que trabajo en el ámbito automovilístico, yo, ay Señor, un carrito. Pues no hay nada imposible para el Señor. Allá llegan personas que son administradores, tienen muchísimos carros. Y yo a veces me pongo al Señor, que alguno de ellos me diga, coge un carro y después me lo vas pagando. Ay, hermano, yo lo creo. Yo lo creo que algún día puede pasar, algún día puede suceder, porque es que eso es caminar sobre la gracia del Señor, sobre esa totalidad. Vamos para esos niveles. Vamos para esos niveles. Y cuando recordaba esto, me acuerdo que en una ocasión estábamos aquí en la iglesia, en una de parejas. Eso fue un domingo, una conferencia, y al final oró el hermano Jairo. Yo recuerdo que en ese entonces había un hermano que se llamaba también Franco, como mi esposo, y el hermano Jairo coge el micrófono y dice algo acerca del hermano Franco, pero mi esposo estaba de espaldas. Yo me estaba dando cuenta, pero él no. En ese momento estábamos pasando por una situación impresionante, bastante apretada la economía. Pero el hermano soltó la palabra, mi esposo la creyó. Aunque
aunque no le hubiesen impuesto las manos. Óigame eso. Es que esto es de creer, hermano. Esto no es que, esto es que usted crea. Y yo he visto cómo a partir de ese momento el Señor ha sido tan bueno y tan maravilloso, que le ha concedido, y poco a poco yo creo que Él va a seguir, amén, viendo aún más la mano de Dios, porque ese es el inicio. Así que créelo, iglesia, en esta mañana, que tu postrer estado va a ser mejor que el primero, que lo que tú estás viendo hoy no es nada. No es nada comparado, no es nada para lo que el Señor tiene, porque es que el Señor tiene en abundancia. Y eso no lo hemos entendido, no lo hemos captado. El Señor tiene en abundancia, tiene mucho. Hace muchos años, yo a veces lavaba la ropa y yo no encontraba ni un billete. Perdón, amor. Gloria a Dios. Pero ahora a mí sí me da gusto lavar. Hermano, porque es que lo más bueno del caso es que Él no me pregunta nada. Porque es que cuando a usted le sobra, usted no sabe ni cuánta plata tiene. A veces usted tiene un billete de 5,000, usted lo guarda más, Dios mío, en mi caso. Y lo busco y se me perdió el billete. ¿Y dónde está el billete? Ahí está el billete, o sea, yo sé lo que tengo. Pero es que cuando tú no sabes lo que tienes, no. Entonces yo estaba esperando esa vez. Yo, bueno, si me preguntas, se lo doy. Y pasaba un día, pasaban 2 días, pasaban, ay Dios mío, la cosa está buena. Porque no me preguntó del billete. Entonces, hermano, para esos niveles es que vamos. Gracia sobre gracia. Que tú pases al siguiente nivel de la gracia de Dios. Eso es abundancia. Esto es que el andar en la plenitud de Dios no es algo que tú tengas que forjar, o sea, no es algo que tú tengas que empujar. Tú sabes, como esos carros que tienen que empujarlos para que prendan. No, vivir bajo la plenitud de Dios es un fluir continuo. Y tú vas a ver la mano de Dios, amén, en tu casa, en tu negocio, en tu economía, en tu parte espiritual, en todo. Porque es que el Señor es grande en abundancia. Vamos a leer en Mateo capítulo 19, versículo 29. Vamos a leerlo aquí en pantalla. Mira este versículo. Se lo regalo a todos los servidores de la casa. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuántas veces? 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Todo lo que tú has dejado, tu casa, tu familia, por estar en la casa del Señor, por servir, eso no quedará impune. Dios tiene la recompensa. Todo lo que tú has sacrificado. ¿Sabes cuántas cosas tú has sacrificado para Dios? Has sacrificado, yo lo sé. A veces has venido cansado, agotado, estás de pie. Quizás no ha sido tu mejor día, estás en la puerta. O quizás un día estresante como en mi caso y me tocan los niños arriba. Pero el Señor en esta mañana te recuerda que a causa de tu amor por el servicio, a causa de tu haber sacrificado, a causa de tu haber dejado, el Señor te dará 100 veces más, iglesia. Y el versículo no lo habla solo de que tú vas a recibir, habla también de la parte económica. Casa, hermanos, familia. Quizás has perdido familia, pero aquí encuentras una familia en Cristo. Quizás has llegado solo a esta casa, pero aquí encuentras un padre, aquí encuentras una madre. Cuando yo llegué a la iglesia, me convertí al Señor, llegué sola,
con muchas heridas en mi corazón, siendo apenas una adolescente de 13 años. Siendo apenas de tan corta edad, yo tenía como unas ganas de vengarme de muchas personas. Por eso cuando yo miro, yo soy fan de Visión Team. Me encanta ver ese Instagram, esas fotos de esos adolescentes llorando en la presencia del Señor, recibiendo instrucciones en este lugar. Cada vez que veo esas fotos, me traslado a ese momento cuando yo llegué a la iglesia. Llegué sin un padre, sin una madre presente. Sí, tenía hermanos, pero nunca estaban allí. Y al llegar a la iglesia encontré una familia, encontré hermanos, encontré una madre, encontré padres. Lo encontré todo. Porque cuando tú llegas a esta casa incompleto, encuentras la plenitud de Dios. Cuando tú llegas y te hace falta algo, el Señor te completa. El Señor aquí te reestructura, te restaura. Aunque no estés en la lista, Dios te va a poner de primero. Aunque no estés ni por ahí, porque es que eso es caminar sobre la gracia del Señor. Eso es caminar bajo esos preceptos. Y esa llamada que tú estás esperando la vas a recibir para financiar tus proyectos. Así que haz la cotización, hazla. No dudes. Lo que necesitas, hazlo, cotízalo. Para Dios no hay nada imposible. Puede llegar una llamada, por allá un familiar lejano, no sé. Dios puede tocar cualquier persona. ¿Tú lo crees, hermano? Dios lo puede hacer, porque Dios es el dueño de todo, el dueño del oro, el dueño de la plata. Y eso es caminar bajo las promesas de Dios.